Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Sí, oiga, pues qué interesante se puso la reunión ordinaria de la Cámara de Diputados. Interesantes temas, pero fíjese usted, déjeme le comento, que ya se tocó el tema de los partidos políticos. Claro, no se ha movido al INE porque va a comparecer ante la Cámara de Diputados Lorenzo Córdoba Vianello. Igual lo van a cuestionar. Qué raro que yo no haya visto, no sé si usted lo vio, yo no lo he encontrado por ningún lado, al coordinador de la bancada de Morena, a Ignacio Mier Velasco. Digo, debiera ser uno de los principales operadores políticos respecto a temas torales, centrales. El planteamiento de subir el porcentaje a los partidos políticos del 3 al 5% de la votación obtenida en una elección federal fue llevado ante la Cámara de Diputados. Es decir, el presupuesto superior a los 7,000 millones de pesos han convertido lo que es la partidocracia en este país en un negocio redondo. Así vemos a los partidos políticos viviendo de nuestros impuestos. Luego los cuestionan, pero son nuestros impuestos, no son de ellos, son de nosotros. Y se supone que debieran estar a nuestro servicio. Quedan pendientes porque ni siquiera se toca el tema de los plurinominales. Otro tema que tendrá que ser pasado por esta criba que es el Poder Legislativo. No hay línea, si hubiera línea pues se pasa y listo. Ahora con la miscelánea fiscal, el paquete económico 2022, pues hombre, ahí la mayoría, o sea, el presupuesto pasa porque Morena tiene la mayoría. Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Pero las propuestas de un diputado de Morena ya van encaminadas en ese sentido. No abarca todo. Es como que queremos que se reforme, pero solo esto. Tendría que ser más contundente la propuesta, desde una óptica en la que todos estaremos de acuerdo. Ya nos cansan luego los partidos políticos, que andan jugando pues a sus juegos naturales, la matatena, que los panistas no pueden convencer al PRI, ahí tiene usted a los panistas, los tarifazos, son mentiras, pero ellos lo manejan así. ¿Qué se puede hacer con esto? El PRI y Morena arremeten contra Alfaro, pues obviamente que así debe ser. Ahora, la reforma fiscal duro golpe a la población vulnerable. Son manejos mediáticos, a esto se le llama manejos mediáticos. El nuevo jaloneo entre Morena y oposición, ahora por la cuenta pública. Pues de todas maneras eso se aprueba por mayoría, esos son jaloneos, son los juegos políticos, de los partidos políticos que han hecho un pingüe negocio en este país. Eso quería exactamente el expresidente Felipe Calderón, que ahora enfrenta otros cargos más difíciles de encarar. Igual y lo dejan libre, pues usted sabe que el Poder Judicial está hasta el tope de conservadores, está al servicio de esa cúpula de poder. Pero ya se hizo una propuesta primera que vale la pena escuchar. Esto dijo el diputado de Morena, esto fue en la Cámara de Diputados. Ya la partidocracia vivió sus mejores momentos, no son los de ahora. El PRD y el PRI se quedarían sin registro, igual el Partido del Trabajo y el Partido Verde, bajo esta propuesta. Por eso es difícil que la aprueben, pero si se llega a un acuerdo de modificar completamente en una reforma político-electoral, tendrían que considerarse los plurinominales y establecer pues partidos mayoritarios que tengan pues amplia votación. Escuche esta propuesta, que es propuesta con iniciativa de decreto. Voy a presentar una iniciativa para reformar los artículos 41, 54 y 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para, en un primer momento, establecer que le será cancelado el registro al Partido Nacional que no obtenga al menos el 5% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión. 2. Con la finalidad de reducir el tiempo de duración de las campañas, y propongo que, en el caso de los senadores, se reduzca de 90 a 60 días y para los diputados federales de 60 a 45 días. Como todos sabemos, el pasado 6 de junio del 2021
Tuvimos elecciones para renovar todos los integrantes de la Cámara de Diputados, además de elegir aproximadamente un total de 19.915 cargos locales. De conformidad con información del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento público para los partidos políticos nacionales ascendió a un total de 7.194.497.923 pesos. Sin duda, el financiamiento de los partidos políticos es un tema central de debate político en México. Hay quienes, haciendo eco de las voces de miles de ciudadanos, consideramos que es excesivo el monto de los recursos que reciben del erario público, pero también coincidimos en que es un recurso necesario para consolidar la democracia. La interrogante sería, ¿cómo mediar este recurso? La respuesta es poniendo reglas más estrictas para la permanencia de los partidos políticos, como lo es el subir el porcentaje de la votación requerida al 5%. En nuestro país, para atender dicho pendiente, a partir de la reforma político-electoral del 2014, se aumentó el porcentaje para permanecer con el registro del 2 a un 3%. Sin embargo, hoy ya no es suficiente. A manera de ejemplo, resalto las experiencias de países como Chile, Guatemala y Perú, que refieren el 5% para la supervivencia de sus partidos políticos. Asimismo, vengo a plantear el tema de la duración de las campañas electorales para senadores y diputados federales, que actualmente puede considerarse un exceso, que trae consigo un derroche de costos e incluso contaminación debido al incremento en propaganda y ruido, además del posible hartazgo de la ciudadanía frente a su amplia duración. Ante tales circunstancias, la sociedad reclama el fortalecimiento de las instituciones electorales, así como la reducción de los costos que por varios procesos han tenido las contiendas electorales. Las campañas extensas implican mayores requerimientos de financiamiento público para los partidos políticos y sus candidatos. No hay certeza de que el tiempo tenga un verdadero impacto en el debate, ni en la participación ciudadana, e incluso se llega al fastidio electoral. Además, el periodo de duración de las campañas es un factor que determina no solo el financiamiento público para las mismas, sino también el gasto ordinario de las instituciones electorales. Bajo ningún argumento se justifica el enorme gasto que actualmente se genera en las elecciones, dado que una buena estrategia de campaña en un tiempo considerable puede ser suficiente para llegar a los electores y obtener su voto. En la era actual, la forma de hacer política está en constante evolución. El uso de las tecnologías de información y comunicación facilitan los diferentes procesos, tanto a los partidos políticos como para el posicionamiento de los candidatos y su conocimiento por parte de los votantes. Así disponen de una mayor cantidad de información en la plataforma electoral. En sí, las TICs vuelven mucho más eficiente el proceso de comunicación política. El aumentar el umbral para la supervivencia de los partidos y reducir los tiempos de campaña, se lograría que las organizaciones interesadas en permanecer meditaran acerca de su verdadero nivel de representación, dejando en el proceso únicamente a aquellas que sí contaran con un importante respaldo social, lo cual generaría, sin lugar a dudas, ahorros en los gastos de operación, lo que nos permitiría direccionar esos recursos a programas sociales de bienestar, a la salud, a la educación, es decir, a favor de quienes realmente lo necesitan. Finalmente, refiero que las propuestas se inscriben dentro del principio que guía los esfuerzos de la Cuarta Transformación, la austeridad republicana, que no es otra cosa que hacer eficientes y congruentes los gastos del dinero público en beneficio del pueblo. Por su atención, muchas gracias. Bueno, ahí tiene la propuesta, sí, y parece que faltan algunos temas relevantes en ese sentido, en ese aspecto. ¿Por qué? Creo que tendría que reconsiderarse, la reforma político-electoral de Peña Nieto tendría que ser reconsiderada en varios aspectos. Sí, los partidos políticos en la sociedad sufren de un hartazgo de tanto partido, tantas campañas, tanto gasto superfluo, que llaveritos, que saleros, que mochilas, que la gorra, bueno, ahora hasta chamarras. Se compra el voto, o se compran lealtades o simpatías electorales. El tener un partido político equivale a tener asegurado un ingreso importante. Las prerrogativas que otorga el INE
Un instituto que necesita ser reformado, es decir, desaparecido y reorganizado. Le llamen como le llamen. Ya se propone que el Instituto Electoral del Pueblo, como le quieran llamar, pero sí con actores menos sesgados, como los que existen ahora. Es un gasto elevado para la sociedad mexicana mantener la vida de millonarios que se dan algunos consejeros, porque no todos son iguales. Se salvan pocos, pero el INE es parte de todo este hartazgo. Es un conglomerado de condiciones y de instituciones que son, los primeros, los partidos políticos, que son los que deben definir la representación social. ¿Usted cree que el pueblo no ve, que no observamos cómo hacen sus circos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? Si todo se sigue a través de las plataformas digitales. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta del ridículo que hace el Partido de la Revolución Democrática? Ya sin senadores suficientes para hacer una bancada. Pero como fue un acuerdo que tuvieron al inicio de ese periodo legislativo, pues le dan una bancada. Digo porque aparte pues ahí manda Monreal. En otro contexto, en la Cámara de Diputados, pues el PRI favorecido por el cociente de la votación, es decir, no hay partidos, ya el PRI no es lo que era el partidazo dominante. No se trata de desaparecer partidos, se trata de eliminar la partidocracia, que los partidos verdaderamente tengan representación social, tengan una base social y que se evite instituciones que atentan contra la democracia que se propone. Quitar a los plurinominales, diputados y senadores, senadoras y diputadas, es, creo, otro de los temas a considerar. Y le decía de la reforma de Peña Nieto, creo que la reelección de diputadas y diputados y de senadores, del Poder Legislativo, creo que debe terminar. Se ha echado abajo el principio moral de la democracia en este país, nuestro país. El principio básico del voto efectivo, no reelección. La frase memorable del apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero. Creo que bajo estos esquemas se tendría que observar cuál será el escenario de la reforma político-electoral y si van a dejar intocado a Lencho Córdoba. Si hablamos de hartazgo social, hablamos del hartazgo sobre el INE, sobre el Poder Judicial, sobre los llamados organismos autónomos. Van parejo. Y una reforma, una propuesta o iniciativa de reforma, porque no sabemos cómo se va a plantear, al menos el presidente sí lo ha esbozado, el presidente López Obrador. El INE, el Tribunal Electoral, tienen que desaparecer y ser reorganizados. Órganos que dependan de alguien que los supervise, no que trabajen al servicio de los poderes fácticos que se niegan a morir en este país. Están los poderes fácticos de Claudio Jicotenca González Guajardo, o de Carlos Salinas de Gortari, o Diego Fernández de Ceballos, o Felipe Calderón, que son lo mismo. Interesante, ¿no? Amigas, amigos, están informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.